Bueno, queremos ver qué está pasando en materia internacional, queremos ver qué pasa en el resto del mundo y cuál va a ser la agenda que va a estar concentrada, por supuesto, en las noticias internacionales, valga la redundancia, y para eso nos acompaña en este día el analista político de la Universidad Católica, Patricio Gajardo. Bienvenido una vez más al canal 24 Horas. Un placer, Cristian Pino, la nata. Y te lo menciono porque vamos a hablar de Argentina. Vamos a hablar ahí del estado de salud de Cristina, que estuvo enferma. La nata estuvo en la clínica, lo sacaron misteriosamente. Vamos a hablar de la situación de los emigrantes que hay en Lampedusa, del premio Nobel. Y también a ver si podemos hablar de Corea del Norte, que está relacionado ya que también tiene armamento químico, pero eso viene a partir de ahora. Yo lo decía con Patricio Gajardo, durante la semana estuvimos informando de estas víctimas del naufragio en Lampedusa, que de hecho ya aumentó, como lo informamos oportunamente, a más de 350 víctimas. Los equipos de rescate encontraron cuerpos en este incidente que ocurrió el pasado ya 3 de octubre frente a esta isla italiana. Patricio, ¿cómo podemos entender esta ola migratoria de africanos a la parte sur ya de Italia, en esta bota, es decir yo, a esta isla italiana? ¿Cómo se entiende y desde cuándo comienza? A ver, esto es de siempre, es una de las entradas a la Unión Europea y al continente europeo, y específicamente Italia, desde el norte de África y particularmente de Libia y de Egipto. La otra del Estrecho de Gibraltar. El otro del Estrecho de Gibraltar, y por el otro lado es Turquía y pasando hacia Grecia. Por eso es que también hay ramificaciones de partidos extremistas como Aurora Dorada que surgen a partir del rechazo a la migración. Y Grecia, a pesar de un país que está viviendo una crisis económica muy potente, hay una gran cantidad de migrantes extranjeros. Pero volviendo al caso de Lampedusa. Interesante, muy interesante lo que dices tú, porque así uno entiende también cómo se empiezan a gestar estos grupos políticos, porque uno de repente dice que son racistas y todo, pero ya, bueno, Chile es un país que en el norte está aislado por el desierto, está aislado por la cordillera, por el mar, pero han comenzado a llegar inmigrantes y hemos visto, yo veía peleas y comentarios bastante xenófobos el día viernes por el partido. Entonces vamos entendiendo también el tema migratorio para ir entendiendo también el nacimiento de algunos grupos políticos. Así es, y la polarización de por qué uno podría preguntarse por qué en Grecia, que un país de alguna manera de tercera categoría en términos económicos y está viviendo una crisis muy intensa, tiene niveles de crecimiento muy significativos de sectores extremos, ultranacionalistas. Bueno, pero volviendo a Lampedusa, de hecho se intensifica el año 2012 con la caída de Libia. No es que sean tanto los libios los que están yendo a Lampedusa, la isla de Lampedusa es la primera isla italiana más próxima a la costa norte de África y precisamente frente a Libia. Y sucede de que africanos subsaharianos entonces la están utilizando como los centroamericanos utilizarían a México para llegar hacia la isla de Lampedusa. Ahora, ¿qué cosa pasa? Yo creo que aquí hay un replanteamiento, aparte de lo catastrófico y lo terrible que ha sido los hundimientos y la muerte de tantas personas, es que muchas veces incluso los mismos pesqueros y la gente de Lampedusa, de la isla de Lampedusa, han cuestionado fuertemente al gobierno de Enrique Letta, el primer ministro italiano, y al gobierno italiano en general, porque han establecido, no desde ahora, sino que incluso de la época de Berlusconi, etcétera, una serie de sanciones a los italianos que ayudan a los extranjeros inmigrantes de manera ilegal a entrar a Italia. Y incluso declaraciones de pesqueros cuando se estaba hundiendo uno de estos barcos, señalaban de que no se atrevían incluso a dar ayuda justamente porque podían ellos mismos ser sancionados o penalizados a partir de leyes cada día más restrictivas que se han utilizado a los migrantes ilegales. Entonces, concluyendo, si uno pudiera sacar una lección frente al tema migratorio y a los hundimientos y a la tragedia de Lampedusa, es que marca lo que ha sido la política hacia la inmigración ilegal, en la cual ha apuntado, y en particular a partir de la crisis del 2008, en la cual la Unión Europea está enfrentando una crisis económica muy profunda, en impedir y cerrar pasos
pero no establecer políticas de alguna manera humanitarias frente a la migración, o políticas que de alguna manera permitan al inmigrante entrar de alguna manera legal y permanecer en determinados periodos de tiempo, justamente por los déficits en términos laborales y la crisis económica. Y a ese agreguemos algo que estábamos conversando antes, Cristian, que este tema de los partidos extremistas, nacionalistas, de ultraderecha, han ido creciendo en general en todos los países europeos, no solamente en Grecia. Entonces nos encontramos con Francia un escenario. también daba mucho que hablar durante la semana, justamente un país que tiene los mayores niveles de inmigración. Hablamos del Estrecho de Gibraltar, que está con otro problema ahí entre España e Inglaterra. Vamos a ver si de repente lo tocamos. Yo estaba, cuando tú hablabas, haciendo memoria, y decía, qué increíble cómo se van conjugando los hechos. Tú hablabas de la crisis de la Unión Europea del 2008. ¿Tendrá algo que ver la llamada primavera árabe que comienza el 2006 con esta ola migratoria, este círculo? Tiene mucho que ver, en un sentido muy concreto, al margen que todas eran dictaduras las que se vinieron abajo, desde Túnez, Libia, Egipto, y bueno, Egipto con una nueva dictadura que se instala después la destitución de Morsi. En concreto, ¿qué es lo que ha ido generando? Quizás en el año 2011 vimos con mucho optimismo el pensar de que lo que iba a venir era una democracia al estilo occidental. Optimismo y quizás un poco de simplismo. Hoy día lo que vemos es, particularmente en algunos países, ya sea la emergencia de sectores fundamentalistas islámicos. En Libia lo que vemos, porque Libia fue un caso especial, porque tuvo intervenciones extranjeras, particularmente europeas, y bueno, de la Unión Europea y de Estados Unidos también, en la cual el dictador Gaddafi fue destituido, pero no había un reemplazo con un Estado que otorgue orden y autoridad, y por lo tanto se ha transformado en un puente para emigrantes de otros países, no necesariamente Libia, porque Libia tiene una poca población de 6 millones de habitantes y ha recuperado su producción petrolera, y más o menos, a pesar de que hay un caos interno en algunas zonas de Libia, no se ha transformado en el foco principal que expulsa migrantes, pero sí no establece un nivel de autoridad que controle las migraciones de otros países subsaharianos, que la utilizan entonces como una plataforma privilegiada. Por eso que ha aumentado el tráfico de migrantes hacia Italia y hacia Lampedusa, que es el punto más cercano. Ellos, llegando a Lampedusa, llegan a Italia, y de ahí Claro. se pueden llegar hasta Sicilia. De hecho, le llaman el estrecho de Sicilia. Es el estrecho de Sicilia, y bueno, de ahí ingresan a la Unión Europea. Italia hace parte del Tratado de Schengen, que es el tratado que permite la libre circulación de personas en la Unión Europea. Consiguen papeles falsos. O consiguen papeles falsos, o se sumergen como inmigrantes. No necesariamente. Algunos podrán conseguirse papeles falsos, otros no lo digo efectivamente, porque fíjate que yo trabajé en Estados Unidos como estudiante en la visa J1. Correcto. Me tocó estar primero en todo lo que es New England, que es en el estado de New Hampshire, Boston, Nueva York, Massachusetts, Nueva York, toda la costa este. Sin embargo, los últimos años lo hice en Phoenix, en Arizona, muy cerca de donde está Las Vegas, donde me tocó compartir con muchos inmigrantes mexicanos, de todo lo que es Texas, Phoenix, el desierto de Arizona. Y uno como estudiante, claro, estaba con su permiso legal, no era la Green Card, es una visa J1, pero te ofrecían la Green Card de muchas maneras. Uno, con papeles falsos, a costos muy bajos, muy fácil de sacar, o derechamente casándote con una ciudadana norteamericana. Me imagino que estos inmigrantes deben tener sistemas parecidos también. Es que el problema es que la política, a diferencia de Estados Unidos, que hay toda una discusión, por lo menos en términos de políticas migratorias. Incluso el gobernador de California, que estabas hablando de Estados Unidos, de la costa oeste, está proponiendo, entre sus políticas muy liberales, otorgarle documentos para manejar a los inmigrantes ilegales, lo cual tú sabes perfectamente, que viviste en Estados Unidos, de que como
no existe el carnet de identidad, uno de los mecanismos para identificación y de alguna manera para legalizar tu situación, aunque sea en términos formales, aunque no sea una legalización real, es tener documentos que avalen tu situación. Que se enmarca dentro de las políticas de libertad que tienen los estadounidenses, que no tener carnet de identidad. Exacto. Ahora, hay varios estados que se oponen radicalmente a esa posición. Esto estoy hablando específicamente en el estado de California, que es uno de los estados con mayor cantidad de migrantes, particularmente mexicanos. Pero volviendo a Europa, el caso Lampedusa, lo que está de alguna manera reflejando es que esa serie de ventajas, no sé si ventajas, pero por lo menos esas facilidades no son tan flexibles, porque han ido surgiendo con mucha intensidad partidos políticos xenófobos y con un alto nivel de apoyo electoral. Fíjate que leí una encuesta ahora sobre el tema de Francia, y se decía que si en estos momentos hubieran elecciones, el partido más votado sería el Frente Nacional de Marine Le Pen y el Partido Socialista saldría segundo. Puede ser un tema muy coyuntural, pero de alguna manera está respondiendo a esta visión de concentrarnos en nuestros estados soberanos, apartarnos de la Unión Europea. El Frente Nacional tiene una postura muy primero contra la inmigración, que en lo posible expulsar a los migrantes, que todos los ilegales que se vayan de Francia, que son muchísimos, y por lo tanto políticas fuertemente restrictivas. Aparte que François Hollande, hablando del caso francés, nunca aprendió como presidente. Veía encuestas que ha perdido un nivel de popularidad altísimo. Recordemos que François Hollande no era el candidato de la mayor cantidad del socialismo francés, sino que era Dominique Strauss-Kahn, que vio afectada su candidatura por el hecho de Nueva York, que luego se supo que no era tan así este problema con la mucama. Vamos a hablar del tratado que tú decías de libre paso. ¿Tiene algo que ver el rechazo también que ha dado Alemania a que Turquía no ingrese a la Unión Europea? Porque se les llenaría más de turcos. A ver, bueno, son cosas que de alguna manera están concatenadas, pero yo creo que es un buen ejemplo. ¿En qué sentido? Tiene todo un simbolismo. Si alguna vez entra Turquía a la Unión Europea, porque sería el primer país islámico, con mayoría islámica, o sea, hay una percepción que de alguna manera la construcción de la Unión Europea también tiene un componente valórico cristiano occidental. Claro, porque entonces, ingresa Turquía, Patricio, que es bicontinental, está pegado a Grecia. Exactamente. Pero es un país islámico, de mayoría islámica y con partidos islámicos muy potentes. Es un país secular, a diferencia de otros países árabes. Cuando hablo de secular, es que son capaces de separar la política de la religión, cosa que la gran mayoría de los países árabes no lo han hecho o no lo han logrado históricamente. El caso de Turquía es así, tiene esa ventaja. Pero agreguemos el caso específico de Alemania que tú estabas mencionando. La gran, digamos, migración turca se concentra en Alemania. Entonces, ¿por qué la oposición de Alemania? No es solamente una oposición porque sí, sino que porque la gran parte de la migración turca está en Alemania, y evidentemente que cuando se genera una gran comunidad en un país, y si aceptamos de que la Unión Europea incorporaría a Turquía como miembro pleno, también tendría las atribuciones del Tratado Schengen, que establece la libertad no solamente de mercancías, sino que de personas, y por lo tanto podría un turco fácilmente ir a trabajar donde estime, estudiar en Francia, después ir a trabajar en Alemania, y asumiendo esa gran cantidad de turcos en Alemania, sería un imán muy importante para que una importante cantidad de turcos o una avalancha de turcos, como lo podrían ver los xenófobos alemanes, que pudieran percibir esto como una amenaza. De hecho, Alemania ha sido el gran opositor a traducir las negociaciones que se siguen dando en una política efectiva de incorporación. Bueno, hemos entendido entonces el foco migratorio de africanos, principalmente a Italia, por Lampedusa, y a través de Libia, que se está transformando en el puente. Eso es bien interesante, por eso que Lampedusa, porque Lampedusa está frente a las costas libias. Libia y Túnez. Y Libia y Túnez, exactamente, que tú lo has dicho, pero y los dos están viviendo, a partir de la primera era hay una... Tú hablábamos de Turquía. Hablábamos de Turquía, y Turquía tiene frontera con Libia.
Bueno, tiene frontera con Siria, con Siria, que es sí. este país que estuvo muy complicado por el tema de la guerra civil y las armas de destrucción masiva o las armas químicas. ¿Por qué hago el siguiente nexo entre Turquía y Siria? Porque el Premio Nobel de la Paz fue esta organización que lucha en contra de la proliferación de armas químicas que justamente han estado en boga por Siria y el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué se entiende como señal de el Premio Nobel para esta organización? Yo creo que es una señal muy potente, porque la OPAC, que es una organización que no pertenece a Naciones Unidas, pero sí trabaja con Naciones Unidas, pero es una entidad autónoma, recibe este premio en un momento en que confluyen una serie de planteamientos, que está el tema justamente del ataque sirio que se produjo en agosto, en la cual murieron más de 1.200 personas en un sector de Damasco, y que, bueno, Estados Unidos culpó al régimen de Bashar al-Assad, Rusia señaló que no se sabía, y al final, a partir de una entrevista muy puntual de John Kerry, que va a ser quien va a abrir el espacio político, por eso se le pregunta al periodista, le dice, bueno, ¿habría alguna posibilidad que no se produzca el ataque? Y Kerry dice, bueno, tendría que sincerar y entregar las armas, dijo. Pero no se sabe si eso fue una estrategia magistral o un error en la conversación y en la entrevista. Habla de dos cosas, uno, el poder de la prensa. Bueno, evidente que cambió un escenario que estaba en cierne para un ataque de parte de Estados Unidos. De hecho, no iba a tener una resolución de Naciones Unidas porque Rusia se oponía. Y va a ser Rusia la que va a decir, bueno, efectivamente nosotros apoyamos y vamos a supervisar, junto con la OPAC, la que ganó el Premio Nobel. Entonces aquí aparece la OPAC siendo la entidad que supervisa la destrucción de armas masivas a partir de este acuerdo que se logra a través de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que es darle la oportunidad a la paz y que Estados Unidos no intervenga con un ataque armado a Siria para justamente acabar con las armas químicas. ¿Había tenido otra relevancia la OPAC? ¿Había tenido otros hechos destacados como para darle este premio? A ver, es bien importante, la OPAC ha trabajado bien subterráneamente, pero de hecho cuando... Porque, disculpa, uno informaba acá, decía, observadores de Naciones Unidas llegaron a Damasco para ver el tema del arma, pero yo la OPAC la conocía, pero no al nivel de un premio tan importante. O sea, el premio yo creo que le otorga la relevancia, yo creo que a partir de la coyuntura siria, yo creo que ahí hay vínculo. Primero, la OPAC no pertenece a Naciones Unidas, como te insistía, pero sí trabaja con Naciones Unidas. Ahora, cuando tú firmas el tratado de desarme de términos de las armas químicas, que hay como 7 o 8 países que no lo han hecho, además los propios países más relevantes, las potencias mundiales, que son las que están supervisando y presionando la destrucción de armas químicas, tampoco han eliminado las armas químicas. Pero la OPAC ha seguido una política bastante efectiva a los países incorporarse a un tratado internacional que sí es avalado por las Naciones Unidas, que obedece a la destrucción de armas químicas, y ahí la OPAC entra a supervisar que esta destrucción se haga efectiva. Y la OPAC le gana este premio, se podría decir, le gana en términos figurativos, pero a esta niña Malala que nos sorprendió a todos, que nos conmovió a todos. Bueno, un premio polémico. A ver... Atrás tuyo está apareciendo Barack Obama también, uno de los ganadores polémicos. A ver, yo creo que ambos se lo merecían, te digo, Malala es un caso emblemático porque representa muchas cosas, representa la valentía de una niña por el derecho a la educación. No olvidemos que ella fue atacada en la cara, se le disparó en la cara porque ella quiso ir a estudiar, y había sectores fundamentalistas que se oponen que las niñas estudien y por eso fue baleada. Y ella, después de se valió ella y de superarlo milagrosamente, ella decide no solamente seguir y ir al colegio, que es lo que ella está demandando, cosa que a veces parece que es una cosa natural en algunas sociedades, pero como podemos ver, eso, a pesar de que estamos en el siglo XXI, no es tan normal ni tan natural.
y hay una discriminación hacia la mujer y hacia las niñas de manera directa. Tiene 16 años. Bueno, y ella entonces, a partir de ese ataque terrible, ella ha logrado generar conciencia y una concienciación de la importancia que tienen que tener los gobiernos y las autoridades para la igualdad de género en materia de educación. Esto ocurrió en Pakistán, ¿cierto? En Pakistán, ella es pakistaní, sí. Y ella, bueno, ahora está viviendo en Inglaterra y Malala fue una candidata muy potente. ¿Lo podría ganar en otra oportunidad? Yo creo absolutamente. Yo creo que aquí la clave de OPAC, y que es muy merecido, porque ha sido muy efectivo. En realidad en los países se considera que más o menos un 70%, o más de un 70% de los países que sí se han incorporado al Tratado de No Proliferación de Armas Químicas, la OPAC ha sido muy efectiva en el desmantelamiento y en el término de esas armas. Ahora, hay países que se niegan a esta firma y ahí entonces la OPAC no puede actuar, por eso esta colaboración con Naciones Unidas. Y yo diría, y en este momento la OPAC está supervisando directamente el caso sirio para esta desmantelamiento. ¿Para qué sirve el Nobel de la Paz? Bueno, primero financieramente, particularmente cuando estamos hablando no es una baja cantidad de recursos que reciben y reciben mensualmente, y hay un reconocimiento de carácter internacional que le consolida como una entidad efectiva y un simbolismo muy relevante, particularmente cuando se otorgan no solamente en forma quizá aleatoria. Me refiero a aleatoria, no tengo nada contra el presidente Barack Obama, yo creo que es un gran presidente, etcétera, pero cuando se le entregó solamente por salir, porque en el fondo al presidente Barack Obama se le entregó cuando salió presidente, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, un poco en oposición y en contraposición al presidente Bush, por las políticas exteriores que había seguido el presidente Bush, pero virtualmente Barack Obama no había hecho nada. Pero también se dijo que era como una forma de, bueno, ahora gánatelo, un poco hacerle claro, presión. Pero yo creo que la intención del Premio Nobel, por lo menos si medimos los premios Nobel de química, de medicina, etcétera, no es ahora gánatelo, sino que te lo ganaste previamente. Y creo que Barack Obama, al menos cuando lo recibió, no lo merecía todavía. No sé si ahora se puede discutir y lo podemos conversar si se lo merece o no, pero en el momento que se lo entregó. Por eso que a OPAC se lo merece, muy merecido. Como también se lo habría merecido Malala, sin lugar a dudas. Dedito para arriba para doña Malala, y de todas 16 maneras, años, que está en Inglaterra ahora y se ha convertido en una activista y en una bloguera pakistaní muy relevante. Muy relevante, sí. Países que no han firmado este tratado de armas químicas o armas nucleares. Armas químicas, bueno, OPAC se dedica básicamente a las armas químicas. En países que no han firmado están, desde lo que me acuerdo, Israel, está Corea del Norte, Egipto. Perfecto. Son Tú das el pie para el siguiente tema, que es Corea del Norte, un conflicto que está resurgiendo en los medios, por lo menos últimamente. Corea del Norte ha amenazado nuevamente a Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender este conflicto que a mí muchas veces me consultan? Viene la Tercera Guerra Mundial con esta proliferación de violencia en Corea del Norte y yo le digo siempre, esto es cíclico. Desde el año que terminó la guerra de Corea ha estado constantemente, ya sea Kim Jong-il, Kim Jong-un, esta dinastía de los Kim Jong, amenazando con que van a atacar, A ver, hay que entenderlo un poco dentro de la lógica interna del sistema vamos desde el coreano. comienzo. Ya, está bien. Cuando terminaba la guerra del año 53, de hecho, se produce un armisticio, por lo tanto, nunca ha terminado la guerra. Entonces, para el régimen de los Kim, ¿ya?, de los tres que tú mencionabas y que lo sigue el actual, siempre ha mantenido latente la amenaza de una invasión norteamericana en cualquier instante, en cualquier momento, y por eso es la propaganda que se utiliza hacia el pueblo de Norcorea, que es uno de los pueblos que ha padecido hambrunas catastróficas, por ejemplo, en la década de los 90. De hecho, hubo se considera incluso más de 1 millón de personas que murió de hambre en la década de los 90, más o menos 1 o 2 años después de la muerte del Kim Il-sung, el que forma la República Corea del Norte. El abuelito del actual. El abuelo del actual, exactamente. Bueno, y entonces el tema ha estado siempre concentrado en generar permanente tensión con Estados Unidos en particular,
¿Con qué finalidad? Yo creo que, y como tú muy bien lo señalabas, me parece muy acertada tu diagnóstico cuando dices esto es cíclico. Se agudiza la tensión y se trata después entonces de bajarla, disminuirla, generar espacio de negociación con Corea del Sur, que aquí el tema no es solamente Estados Unidos, es Corea del Sur, Estados Unidos y China, que es el principal aliado, entre comillas, porque China se ha ido distanciando Corea del Norte, pero no distanciándose de tal manera de no tener alguna incidencia en un gobierno que es muy cerrado, como es el de Kim Jong-un hoy día. Entonces nos encontramos que efectivamente esta vuelve a ser una amenaza, incluso la administración de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, planteó que estaba dispuesto a hacer una guerra total con Estados Unidos, y evidentemente esto está pensado en un ataque a Corea del Sur, que nunca ha terminado la guerra. Entonces funciona dentro de lógicas internas que yo creo que apuntan a después sentarse en una mesa de negociaciones y buscar entonces acuerdos que le permitan desde alimentación, porque siempre ha habido déficits alimentarios importantes en Corea del Norte, y de supervivencia de la misma población, y acuerdos que permitan algunas ventajas comparativas en términos económicos, incluso apoyo económico que le permita sobrevivir al régimen. Entre esto, la propia China, que siempre ha considerado que sería un factor de inestabilidad, por ejemplo, que se generara una crisis interna que hiciera inviable el régimen de Pyongyang, el régimen de Corea del Norte, y que derivara en una huida de muchos millones de personas hacia China, que sería probablemente el lugar natural hacia donde huirían si se produjera un conflicto interno en Corea del Norte. Por lo tanto, es cíclico, yo comparto tu opinión, responde a una estrategia que ya es conocida y reconocida. Lo más probable es que vamos a vivir semanas de declaraciones muy fuertes, a lo mejor algunas demostraciones de fuerza, misiles que se lancen o qué sé yo, que den imagen de poderío militar, de posibilidad de ataque a Seúl, la capital de Corea del Sur, y para después entrar en negociaciones y en conversaciones. Para entender la guerra de Corea hay que entender la Revolución China primero. Sí, claro. La Revolución China que Sí. en el año 49 altera todo el escenario y hace justamente que Corea del Norte invada al territorio que era japonés, si es que no estoy... A ver, ya recuerda que Japón había perdido la Segunda Guerra Mundial, Claro. por lo tanto Japón está virtualmente desintegrado, entonces, y es bueno que lo hayas apuntado. De hecho, Japón, Fin de guerra mundial, ocupó, fin de la Segunda Guerra Mundial, año 45. Japón ocupó la península de Corea, igual que el norte de China, etcétera, un montón de lugares la había ocupado en la guerra, el Imperio japonés. El Imperio japonés, entonces, pero nos encontramos con una... Porque la guerra de Corea se produce luego de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 50 y el 53. Correcto, entonces Japón ya está virtualmente destruido con las bombas atómicas, etcétera. Entonces Corea del Norte se forma a partir de un acuerdo entre Rusia. China se viene recién incorporando porque, como tú muy bien señalabas, se produce la República Popular China en la fundación de la República Popular China en el 49, y entonces nos encontramos con un país que se divide en dos sectores, pero esto no es reconocido por Muy parecido a ambos. lo que le pasó a Alemania. Bueno, muy parecido a lo que pasó a Alemania, evidentemente, un sector sur quedó para el lado norteamericano, un sector norte con apoyo soviético en primera instancia, pero van a ser después a través de una alianza con los chinos, y de hecho en la guerra de Corea, como tú muy bien señalas, van a ser los chinos los que van a incorporarse. Más bien, en esa época Stalin, que estaba en el poder, tomó palco, como solía tomar. Stalin era un tipo muy hábil, cuando firmó el pacto Molotov-Ribbentrop, que permitió la entrada de Alemania a Polonia, que también tomó palco, es decir, permitió que Alemania invadiera Polonia y después ocupó más de un tercio del territorio polaco virtualmente sin disparar un tiro. O sea, esperó que, bueno, aquí también hizo lo mismo, posicionó un régimen comunista, apoyado primero por los soviéticos, después por los chinos, pero los que intervinieron efectivamente apoyando el régimen de Kim Il-sung fueron los chinos, más que los soviéticos. Los soviéticos casi no tuvieron mayor presencia en la guerra de Corea. Está todas las etapas que justamente las fuerzas de Corea del Sur, con apoyo norteamericano, logran sobrepasar gran parte del territorio que era de Norcorea. Luego Norcorea
ataca y todo esto se termina luego en un empate virtual del paralelo 38. Correcto, pero esa es la idea que nosotros tenemos, no los coreanos del norte. Para los coreanos del norte ellos ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos fue una potencia imperialista que atacó a Corea del Sur, digamos, y los esclavizó. Estoy hablando desde un punto de vista de Pyongyang. Van a tener que dar un respaldo Kim Jong-un por lo que estoy diciendo. Un bono. Un bono. Y entonces estos imperialistas esclavizaron a Corea del Sur y mantuvieron independiente el territorio de Corea del Norte. Entonces los coreanos del norte están obligados a buscar la liberación de sus hermanos coreanos del sur que siguen siendo explotados por los imperialistas norteamericanos. Bueno, no hay que asustarse mucho con el tema de Corea. Hoy por lo menos esto es cíclico. Es cíclico, yo comparto tu diagnóstico. Sí. Bueno, terminemos también unos minutitos para doña Cristina Fernández. Me parece que en la conversación pasada hablábamos de ella. Esta enfermedad, este diagnóstico que tuvo bastante raro, ya que ella se golpea en la cabeza por el parte médico que entrega en agosto y se interviene ahora en octubre. Entonces fue mucho el periodo que estuvo con este golpe, este coágulo. Un coágulo, sí. ¿Cuál es la situación, más allá de la situación médica de Cristina Fernández, que uno puede interesarle o no, pero frente al escenario político que deja ella, con un Amado Boudou que no tiene mucho respaldo ni en su partido ni tampoco en la población, con unas elecciones legislativas que se vienen ahora a fin de mes, en 2 semanas más? ¿Cuál es la situación de ella como actor principal de la figura política argentina hoy en día? Retiro. Hay que entender un poco la política argentina dentro de una lógica argentina, no chilena. En el sentido de que el personalismo es un eje gravitante. Gracias, el caudillismo. Es un eje tremendamente gravitante. Ella es virtualmente quien toma las decisiones, o quien hace sentir que toma todas las decisiones. Ella no hace consejos de gabinete, no hay personas que lo sucedan. Además, Amado Boudou, como tú señalas, el vicepresidente, que le corresponde ejercer la autoridad, de hecho está nombrado como vicepresidente, pero que está ejerciendo el cargo ejecutivo, pero no como presidente en ejercicio. Entonces es como una especie, como diciendo, sabe que es un reemplazante, pero sin toda la autoridad. La autoridad sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, Amado Boudou ha dicho en 2 oportunidades de que es ella la que está tomando las decisiones. No sé, esto me suena como una especie de chavismo, porque Chávez, ¿te acuerdas cuando estaba enfermo también se decía que él tomaba las decisiones, nombraba ministros, cambiaba gabinete? Patricio, ¿por qué a Amado Boudou lo han puesto en esta tercera línea de decisión, siendo que él fue un ministro de Economía y fue bastante destacado a tal punto que Cristina lo elige como su vicepresidente? ¿En qué momento se pudre todo, como dicen los argentinos? Al principio, cuando recién asumió Cristina Fernández, porque el problema se encuentra de que la vicepresidencia argentina, a diferencia del Ministerio del Interior acá en Chile, que es nombrado por el presidente y lo reemplaza en ejercicio, es elegido junto con el presidente, entonces tiene legitimidad propia. Entonces la presidenta no puede sacar a Amado Boudou, no lo puede sacar. Mientras dure su mandato es tan elegida como ella, entonces por lo tanto tiene que mantenerse. Acuérdate lo que pasó con Julio Cobo, que no se hablaba. Julio Cobo, que era del Partido Radical, que siempre cuestionó la propia Cristina Fernández de que fue Néstor Kirchner quien le impuso a Julio Cobo, porque era del Partido Radical, para ni siquiera con voto en el Congreso. Nada, no lo puede sacar. Bueno, piensa tú que es tanto así de que ¿por qué? Porque es elegido, pues si es una dupla. Entonces es una dupla y entonces no es una persona de confianza, es una persona elegida democráticamente. Por lo tanto, Julio Cobo, cuando votó en contra de la ley agraria, que fue lo que generó la crisis interna, y que de hecho nunca más hablaron entre Cristina Fernández y Julio Cobo, de hecho, tanto que siempre Cristina Fernández criticaba a Néstor Kirchner porque él le había impuesto a Julio Cobo. Y ahora Amado Boudou
volviendo a Amado Boudou, desde el momento que lo nombra, que llega a la presidencia y la vicepresidencia, porque van en dupla, el tema es que surge una serie de escándalos de corrupción, pero terrible. Después del nombramiento. Por lo tanto, virtualmente no ha podido ejercer nunca. No olvidemos que Cristina Fernández se hizo una operación en su momento. La tiroides. En la tiroides, y que fue cuestionada y todo lo demás, y una serie de cosas, y ella lo manejó comunicacionalmente de manera muy inteligente, pero también ahí nombró como casi por supervisión a Amado Boudou, pero por muy pocos días, y diciéndole, mira, me va a tener que rendir cuenta de todo lo que tú hagas o no hagas, pero entonces hay un desprestigio primero por la misma capacidad de Boudou, segundo por el desprestigio que significó por los escándalos de corrupción que nunca han sido sancionados, y se ha manifestado que siempre ha sido protegido, pero además no hace parte del círculo de poder del gobierno ni del mandato de Cristina Fernández. No es una persona de confianza de la Cristina Fernández de Kirchner. Cristina funciona con otros personajes claves, Guillermo Moreno, Axel Kicillof, Carlos Zanini, que es muy importante, que es un personaje muy subsumido, Máximo Kirchner, que a pesar de que es el hijo Néstor, y Máximo ahí está al mando de la Cámpora, que es este movimiento juvenil un poco del kirchnerismo. Sí. Termino solamente con esto. Néstor tenía a Cristina. Cristina pensó en Máximo, pero parece que no dio el ancho el hijo. No. ¿A quién le estaría? Porque en un momento se pensó en una reelección de Argentina, de la presidenta argentina, sin embargo... Todavía eso no está desechado. Sí, el mismo Zanini en un discurso... Ella no podía porque no puede por la Constitución. Sin embargo, lo que apostaba el kirchnerismo en esta elección legislativa era tener una mayoría parlamentaria que le permitiera reformar la Constitución. Así es. Cosa que por las primarias no estaría siendo así. Sabemos que no somos futurólogos, pero es muy difícil, porque es muy difícil. Entonces, el poder de Cristina Fernández, ¿a quién se lo estaría alegando? Yo creo que ella trabaja con personas muy de su confianza. Yo creo que Zanini, como tú mencionas, es un hombre clave. ¿Pero como para ser candidato presidencial? No, pero, a ver, no. Bueno, se menciona. En estos momentos yo creo que la disputa está en cuando tú debilitas un caudillismo, lo que empiezan todos a tratar quién se salva primero, porque los que están muy cercanos a Cristina Fernández de Kirchner ven que se está hundiendo el barco. Vamos a ver qué pasa con las parlamentarias del 27, que eso es clave. Todo indica que va a ser derrotado el Frente de la Victoria, que es el que apoya a Cristina Fernández, asumiendo que esa derrota se produce. De hecho, hay candidatos dentro del peronismo, como Sergio Massa y otros que podría... Ex jefe de gabinete de Cristina Fernández. Jefe, pero que rompió y tiene otra postura totalmente distinta. Como lo hizo Moyano alguna vez también. Moyano también rompió, por eso te digo, hay muchos que están rompiendo. Patricia, está muy interesante la conversación, no hemos pasado mucho, pero creo que a nuestros televidentes les ha servido un poco este barniz que hicimos de la política argentina. 27 de octubre. Es la elección parlamentaria muy importante, porque dependiendo del resultado, como tú lo señalabas, va a depender si tiene o no tiene alguna posibilidad de una nueva reforma constitucional que permita la reelección. Yo creo como tú que eso no se va a producir. Hasta ahora solamente son teorías. Ese día domingo lo más seguro es que estemos conversando, si no en el estudio será por teléfono, alguna cosa vamos a hacer, pero es importante ver el tema de la política, sobre todo sudamericana. Han estado cambiando los ejes de poder. Muchas cosas están pasando. Venezuela, muy importante. La muerte de Hugo Chávez, Maduro no ha logrado ser el mismo gobierno. En Paraguay cambió, ha vuelto el Partido Colorado, un partido más conservador luego de muchos años de tendencia de izquierda. Argentina también tiene que ver las relaciones con Perú, viene lo de La Haya, no se sabe cuándo, dicen que en enero. Sin embargo, el respaldo de Ollanta está muy bajo. Están surgiendo fuerzas interesantes en Brasil, con los movimientos sociales, incluso con una candidata que le podría hacer el peso a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, por lo menos con la segunda vuelta. El periodo de presidentes de termina Brasil, el próximo año. Próximo año. Sí. Y la tiene complicada Dilma Rousseff. La tiene complicada, pero solamente con una candidata, que es la candidata ecologista, que estaría uniéndose al Partido Socialista Democrático Brasilero y por lo tanto fortaleciendo su... Y en Perú, Nadine Heredia, que es la mujer de Ollanta Humala, es la mujer que dicen que tiene el poder
en sus manos, que Humala un poco un repetidor de lo que dice Nadine Eso Heredia. es lo que se cuenta. Sí, Tan así que ella tuvo que decir no voy a ser candidata, pero sabemos que eso en la práctica es hasta que se inscribe la candidatura. Hasta ahora, fíjate, yo creo que Ollanta Humala ha sido bastante racional. A pesar que comparto, hay mucho de cuestionamiento en términos del peso real de Nadine Heredia dentro del gobierno de Ollanta. Hay que ver. 40 minutos, Patricio, nos entusiasmamos conversando. Imagínate si tuviéramos una copa de vino acá, estaríamos pero quizás. encantado, Pero eso habla de que las políticas internacionales son muy apasionantes, interesante conocer el mundo donde uno vive, esta política global, cosa que muchas veces en televisión no se hace. Así que te queremos agradecer por tu tiempo. No, ha sido un placer, como siempre, Cristian. Esperemos que a los televidentes también les sirva, pues. No, pero encantado. El mundo en que vivimos. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti. Bueno, ahí está el análisis de Patricio Gajardo, esta conversación, porque hace una conversación más que una entrevista de la política internacional, lo que está pasando en el mundo y que nosotros en Canal 24 Horas también nos damos un espacio en extenso para conversarlo y analizarlo. Vamos a una pausa y volvemos con la actualidad de Chile y el mundo acá.